Es tiempo ya de entrevista aquí en Canarias al Día, como cada martes, como cada jueves. Y hoy, para hablar de un asunto que por sí mismo ya es máxima actualidad, esas dos palabras que tanto escuchamos en los últimos tiempos: desarrollo sostenible. Probablemente hace una década no nos sonarán tanto estos términos que ahora pues prácticamente los tenemos hasta en la sopa. Vamos a intentar entender un poquito más qué es el desarrollo sostenible y si realmente sirve para mejorar y para tener una sociedad, pues, lo que viene a decir el término sostenibilidad, que pueda garantizar pues a las generaciones futuras tener los recursos que tenemos en la actualidad. De todo esto sabe mucho más nuestro invitado de hoy, que es el doctor en Economía, profesor de la Universidad de La Laguna y ahora en esta nueva etapa, director general de Coordinación del Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias. David Padrón, muy buenas tardes. Buenas tardes, David. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. La primera cuestión: ¿por qué un economista en un área de desarrollo sostenible que nos suena mucho más a cuestiones pues relacionadas con el medio ambiente? Vale. Es una confusión que suele darse bastante, ¿no? El desarrollo sostenible realmente lo que trata es de conciliar tres dimensiones. Una de ellas es la económica, precisamente, que es a la que tradicionalmente se le ha otorgado mayor preponderancia. Y después hay otras dos que tratan de igualarse en la relación de pesos, que sería por un lado la dimensión social y por otro lado la dimensión medioambiental, ¿no? Y ahí la economía también tiene mucho que decir, porque hay una sección de la economía que es la economía del medio ambiente o la economía medioambiental, ¿no? Al final estamos hablando de algo que es bastante transversal, así, a primer bote pronto por esa respuesta. Sí, al final pues la función que se supone debe de desarrollarse desde la Dirección General que ocupo pues es básicamente tratar de coordinar la acción del gobierno desde las distintas áreas para que todas vayan alineadas con esa idea de que el bienestar de las personas y por extensión de las sociedades depende de esa triple dimensión, no solo de una de ellas, sino que hay que tratar de llevar el progreso económico acompañado de variables sociales, desigualdad, cohesión social, ¿no? Cuidarla y, por supuesto, el respeto medioambiental, ¿no? Vamos a ser un poquito más directos. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Bueno, ¿Qué es esto que tanto nos repiten? Si atendemos a la definición oficial, que ya data del año 1987, el desarrollo sostenible lo que trata de garantizar es que las generaciones presentes, actuales, puedan satisfacer sus necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. El hecho de poner en la balanza, ¿no? como variable objetivo también las generaciones futuras, entre otras cosas, nos obliga a incluir la variable medioambiental en todo este concepto del desarrollo, ¿no? Eso es lo que se conoce como informe Brundtland. Sí, el informe Brundtland, que es del año 1987 de la Comisión de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, fue el primer informe que elaboró esa comisión, aunque realmente el origen se remonta bastante tiempo atrás. Podríamos remontarnos incluso hasta los años 70, en donde ya se empieza a hablar de conservación y empezaba a haber algo de evidencia empírica acerca de que el crecimiento económico por sí solo no lo es todo, que hay que vigilar la dimensión social y la dimensión medioambiental. La economía más heterodoxa, la economía ecológica, es bastante crítica con esa definición del informe Brundtland y viene a decir que desarrollo y sostenible de por sí son dos términos contradictorios. ¿Qué opina usted en ese sentido? Vale, es verdad que no existe una postura unánime en el ámbito de la economía y que dentro de las distintas corrientes de pensamiento económica hay algunas que, digamos que van en contra no del desarrollo, sino del crecimiento, porque crecimiento y desarrollo son dos conceptos diferentes. Crecimiento es por lo que hemos apostado en las últimas décadas. Básicamente la variable fetiche que nos ha ocupado en estas décadas ha sido el incremento del PIB o del PIB per cápita y poco más, sin ver un poco qué hay detrás en el tema de reparto de esa renta por habitante o qué impactos estaba teniendo sobre el medio ambiente. Es verdad, como dices, que hay algunos teóricos del desarrollo que defienden que el desarrollo sostenible es incompatible con la apuesta por el crecimiento económico. Esto es un debate viejo, que ya viene de los años 60 y 70, y bueno, hay posturas, por ejemplo, desde los países más atrasados que contestarían estas posiciones, porque dicen, bueno, no, este discurso a lo mejor es aplicable a los países desarrollados, que ya tienen unos niveles de renta por habitante bastante elevados, pero por culpa de sus patrones de producción y de consumo, ahora no me vayas a pedir a mí que renuncie a tener un mayor nivel de renta por habitante. Yo creo que, siendo cierto de que algunas de las propuestas que plantean, al menos yo comulgo con ellas,
creo que no es tan fácil como decir se acaba el crecimiento, ¿no? Habrá que ver si en determinadas zonas del planeta eso se podría llevar a cabo, no lo sé, pero a otras está claro que es una cuestión en muchas ocasiones hasta de supervivencia, ¿no? Lo que sí está claro, y todas las posturas dentro del ámbito del desarrollo, los más o menos heterodoxos comparten, es que hay que cambiar las pautas de consumo y de producción. Lo que no se puede hacer es promover procesos de crecimiento económico en aquellos países más atrasados, siguiendo las pautas que los países más occidentales han tenido en el pasado, ¿vale? Lo que ocurre es que, claro, al fin y al cabo, ese crecimiento, ese indicador que es el PIB, tan nombrado también en materia económica, están muy ligados a lo que es el sistema capitalista, a lo que es el libre mercado, la economía neoliberal. Sí. ¿Realmente tiene encaje ese marco teórico que propone el desarrollo sostenible dentro de un sistema que al final prima tanto el crecimiento económico? Vale, yo creo que sí, y que se están dando pasos ya en esa dirección. Por ejemplo, cuando uno analiza las acciones que determinadas empresas están llevando a cabo, no todas, ni siquiera una mayoría, pero cada vez hay más empresas que se están dando cuenta, por los motivos que sean, que evidentemente la maximización del beneficio no debe de ser el único objetivo a perseguir. Poniendo incluso por delante de la maximización del beneficio, está claro que tienen que garantizar la continuidad económica, la viabilidad económica, pero posicionando por encima del beneficio otras variables. En el ámbito académico, incluso desde universidades como la Universidad de Harvard, que digo que no es una universidad sospechosa de tener una inclinación ideológica más favorable al desarrollo sostenible, ya hace mucho tiempo que hay muchos economistas que están defendiendo precisamente eso, que precisamente hemos llegado a esta situación porque se ha impuesto el fetichismo por la maximización del beneficio a corto plazo y que eso es incluso perjudicial desde el punto de vista de la propia estrategia empresarial, que las empresas que no solo buscan la maximización del beneficio, sino que buscan pues preocuparse por todos los stakeholders, por toda la sociedad, el medio ambiente, por los empleados y sus proveedores, al final es verdad que en el corto plazo igual no tienen mejores resultados de beneficio, pero sí tienen una mayor estabilidad en el tiempo, tienen una tasa de supervivencia mayor. Y eso hay datos incluso que lo acreditan con empresas que cotizan, por ejemplo, en el Dow Jones. Pero al final eso casi que plantea darle un poco también una vuelta al marco teórico del neoliberalismo, de la economía del libre mercado. Y acá, bueno, pues al final esto es una cuestión que está en todos los manuales, lo de maximizar beneficios, casi que es algo que se estudia, ¿no? Cuando se estudia economía. Entonces eso es que es un cambio teórico también, ¿no? Sí, bueno, este debate ya se tuvo en los años 70, que fue cuando realmente esta postura ya claramente ganó la batalla del mundo de las ideas dentro de la economía, de la mano fundamentalmente de Milton Friedman, ¿vale? Pero en aquellos años ya había posturas contrarias, incluso un premio Nobel de Economía coetáneo prácticamente de Milton Friedman, pues defendía precisamente esto que estamos diciendo, que las empresas tienen una función multiobjetivo, no solo tienen que maximizar beneficios, y que esto les rendiría a medio y largo plazo un mejor resultado empresarial, pero también estarían más conciliados con la sociedad y con el medio ambiente. ¿Y realmente hay empresas que están en esa línea, que lo están llevando a la práctica? Sí, incluso yo creo que no tendríamos ni siquiera por qué salir de Canarias para encontrar empresas, incluso, por ejemplo, en el sector turístico, que están siendo abanderadas en materia de sostenibilidad medioambiental, por ejemplo. Sector turístico, es que son muchas cosas, me parece muy interesante este asunto, David. Un compañero especializado en prensa en el sector turístico que cubre siempre, bueno, desde hace una década, la feria de Fitur en Madrid. Y comentaba en las redes sociales que cuando él hace 10 años empezó a cubrir Fitur, la palabra sostenibilidad prácticamente no existía en Fitur. Y ahora, sin embargo, más del 80% de los puestos que se colocaron en la última edición en Fitur tenían la palabra sostenibilidad en algún punto de su mensaje. ¿No hemos pasado quizás de no tener una sensibilidad en este sentido a una sobreexposición de la palabra sostenibilidad que no sé si casa con la práctica real de estas empresas? A ver, indiscutiblemente en estos años hay muchas acciones que realmente no responden a una verdadera concienciación. En este caso estamos hablando de la sostenibilidad ambiental. Sí. Y respondería más bien a un tema de marketing, que la palabra, el vocablo que se utiliza es el greenwashing, ¿no? Un lavado de cara verde. Pero también es verdad que encontramos empresas que son conscientes, y yo creo que en el sector turístico es especialmente relevante, ¿no? Porque al final, cuando una empresa turística presta sus servicios no se circunscriben a lo que es la planta alojativa, sino que realmente es el compendio de activos también naturales que ofrece el entorno donde está radicada. Por lo tanto, yo entiendo que a día de hoy se ha tomado más conciencia, porque no queda otra, porque la evidencia es la que es, de que, oye,
o incorporamos esto en nuestra estrategia de negocio o dejamos de ser competitivos. Dicho de otra manera, cada vez más claramente, y el sector turístico es un claro ejemplo, si no incorporamos la dimensión social y medioambiental en la estrategia de negocio, dejaremos de ser competitivos. ¿Y usted ha notado un cambio en el modelo turístico de Canarias? Porque a grandes rasgos no se aprecia, por lo menos, ¿no? Claro. Parece que seguimos en un modelo anterior que al final casa con las otras teorías y políticas de empresa distintas de lo que estamos hablando. A ver, que cada vez haya más acciones en el ámbito, estamos centrándonos en el sector turístico, yo creo que por razones evidentes, porque es nuestra principal actividad económica, tanto por sus efectos directos como indirectos, pero podríamos generalizarlo a otras actividades, ¿no? Pero bueno, circunscribiéndonos al caso del sector turístico en Canarias, cada vez hay más ejemplos de empresas, incluso de asociaciones, Asotel, por ejemplo, que están tratando de impulsar una estrategia de sostenibilidad, porque entienden que es clave, independientemente de la mayor o menor concienciación que tengan con el medio ambiente, porque también entienden que es clave para su estrategia de negocio. Lo que pasa, y enlazándolo con la pregunta que me planteas, es que, y ahí entraría un poco la labor del gobierno también, las alianzas multiactor, tenemos que ir de la mano sector público y sector privado. Si nos limitamos a acciones muy aisladas, muy concretas, que no están bien hiladas, ¿vale?, el efecto al final, en términos de sostenibilidad medioambiental, va a ser muy reducido. Por lo tanto, deberíamos de ser capaces de articular una estrategia común a nivel multiactor entre el gobierno de Canarias, en este caso, y el sector empresarial, en este caso me estás hablando del sector turístico, para que esto llegue a buen puerto. Y al final, lo que está ahí detrás es la Agenda 2030. La Agenda 2030 nos propone una serie de objetivos a alcanzar y de metas, muchas de las cuales tienen que ver evidentemente con la actividad turística, donde la actividad turística tiene que ver mucho, pero además la Agenda 2030 establece en uno de sus objetivos, el objetivo 17, de los 17 el último, es la importancia de la colaboración público-privada y las alianzas multiactor. Porque son conscientes de que si lo dejamos de la mano de un único actor, sea privado o sea público, acabaremos fracasando. Es muy importante tener esa visión estratégica y empezar a hablar de alianzas. Normalmente cuando se habla de promesas o objetivos, como puede ser una Agenda 2030, uno se acuerda mucho de tantas declaraciones que hemos escuchado en los últimos años, en tantas cumbres climáticas como la que recientemente teníamos, y que al final han quedado en papel mojado. ¿Realmente qué garantías podemos tener de que este gobierno sí que va a hacer las cosas? Usted, por ejemplo, es una persona independiente que viene del sector académico, que acaba en este gobierno. ¿Por qué, por ejemplo, usted confía en que las cosas se hagan y sobre todo en estos 6-7 meses está viendo posibilidades de que esto funcione y que se pueda cambiar esta manera de funcionar en la política? Cambiar las formas de actuar, sobre todo cuando hay una herencia, ¿no?, de muchos años, no es fácil. Esto requiere un tiempo, estamos trabajando y nuestro compromiso es tener esa agenda pues cerrada para el año 2020. Pero bueno, respondiendo directamente a la primera pregunta que me planteabas, si en el momento que a mí me dijeron, oye, ¿quieres salir de tu zona de confort, que es la universidad, para embarcarte en esta aventura que es tratar de reconducir el modelo canario hacia uno que se parezca más al desarrollo sostenible? Si yo no tuviese confianza en que quienes me propusieron el dar ese salto iban en serio, no hubiese tomado esta decisión. Yo a día de hoy lo que sí veo es un gobierno comprometido con la idea de desarrollo sostenible, que le queda mucho trabajo por hacer, sin ninguna duda. El movimiento se demuestra andando, ¿verdad? Entonces hay que diseñar una agenda y después implementarla. Y esto son acciones estructurales. Esto no se improvisa, esto no es una acción como subir o bajar un impuesto. Es algo mucho más potente que necesita un recorrido. Pero primero necesita un pensamiento, necesita organizar una buena agenda, que es un compendio de actuaciones estructurales que aspiramos a que nos lleven a un escenario mejor, entendiendo por un escenario mejor en lo económico, en lo social y en lo medioambiental. Tiene que haber una coordinación de las tres dimensiones. Tienen que ir de la mano. Al final, entiendo que por eso es importante que un área como esta esté en el área de presidencia, porque habrá que convencer a mucha gente y a muchas áreas distintas donde yo no sé hasta qué punto cuando va ahí uno y le habla de desarrollo sostenible, pues, se les enciende alguna luz y dicen, pues esto hay que hacerlo, o están pensando, uff, esto a mí me suena a más problemas y yo tengo otros calderos en el fuego, ¿no? Es verdad que a veces el día a día nos come, ¿no? Y quizás lo que más difícil pueda resultar en la acción de gobierno, desde mi corta experiencia, es cómo conciliar las urgencias que te impone el corto plazo, se llame incendio, se llame coronavirus, Thomas Cook, Ryanair, Brexit,
con la idea de que, oye, esto hay que atenderlo, pero no podemos descuidar lo que llevamos años diciendo que es la urgencia a largo plazo, ¿no? Porque ya lo tenemos encima, ya no es el largo plazo, ya el cambio climático está aquí, la emergencia ambiental está aquí, las desigualdades tienen la dimensión que tienen y deben de ser atendidas. Entonces yo creo que, y es una de las cuestiones que mantienen bastante intacta mi ilusión, es precisamente ver que en los departamentos, los distintos departamentos, en los 4 partidos que sustentan al gobierno, pues sigue habiendo ese alineamiento con la idea de que tenemos que apostar por el desarrollo sostenible y que está resultando relativamente sencillo, en general, sentar a las mesas pues los distintos interlocutores de departamentos del gobierno que tienen que sentarse para hablar de economía social, de economía circular, de cambio climático, porque está claro que el cambio climático no es una cuestión que solo afecte a transición ecológica. Es un tema transversal, por lo tanto requiere que nos sentemos y nos alineemos todos con la ley de cambio climático, y eso está sucediendo. O la ley de renta de ciudadanía, en donde tenemos que sentarnos determinados departamentos, no es solo algo que dependa de derechos sociales, esto es una prioridad de todo el gobierno que implica a distintos departamentos de forma directa, y esa es la idea, ¿no? Entonces, la ilusión sigue intacta porque estoy viendo que está resultando relativamente sencillo crear esas mesas de debate y que todos aportamos ideas y arrimamos el hombro para tratar de sacar cuanto antes esta agenda. Al final también es una cuestión de confianza y de confianza de la ciudadanía en que se estén dando los pasos correctos en ese sentido para que después también se le pueda exigir a la ciudadanía pues que sea responsable. Desde ese punto de vista, de los mensajes que se le mandan a la ciudadanía, sí. Por un lado, leyes orientadas a mejorar la eficiencia del gobierno en términos sostenibles. Por otro, se presentan grandes proyectos como hoy recientemente la circunvalación de la carretera de La Laguna, que si el puerto de Fonsalía, que si un gran complejo turístico en Punta de Abona. Estos mensajes que llegan y que, en cierto modo, parecen contradictorios, ¿no dificultan un poco la labor de alguien como usted que está en un área de desarrollo sostenible? Estar en el área en la que estoy implica, entre otras cosas, tener que enfrentarme a estas contradicciones o paradojas continuamente, ¿no? Algunas aparentes, ¿no? Una muy evidente, puesto que sacaste el tema desde el principio, es turismo y sostenibilidad. ¿Eso casa bien? Y sí casa bien. Es posible tener un modelo turístico sostenible. Quizás por el que hemos apostado en el pasado no responde a ese patrón y por lo tanto habrá que empezar a ver de qué manera lo podemos ir modificando para que, sin gripar el modelo económico, el empleo, pues vayamos hacia un modelo mucho más sostenible, ¿no? O sea, bueno, yo creo que sí es posible, pero es verdad que hay mensajes, hay que hacer mucha pedagogía, ¿no? Porque al final muchos pueden creer que esas contradicciones son ciertas y en muchas ocasiones no lo son, en otras probablemente sí, pero no olvidemos que hay determinados ejemplos que tú me has puesto sobre la mesa que vienen de años pasados, ¿no? Sí, sin duda, que hay cosas que vienen de años pasados, pero al final el mensaje le llega en un momento determinado a la sociedad. Y yo lo quería juntar o hilar con algo que comentabas antes y que quedó un poquito ahí, que yo creo que es súper importante en esto que estamos comentando, que es la necesidad de cambiar los hábitos de la gente. Porque también dentro de ese marco teórico de la sostenibilidad está la sostenibilidad débil, la sostenibilidad fuerte, y en la sostenibilidad fuerte se habla mucho de esa necesidad, es decir, esto pasa también, por entre otras cosas, mejorar la eficiencia económica, pero también cambiar los hábitos de la sociedad. Totalmente de acuerdo, y esa es quizás la parte más complicada, Claro, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Que es la pregunta, ¿no? Claro, pues hay un elemento claro, y eso no lo estamos descubriendo nosotros, porque ya viene incluso en el propio ADN de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que es que hay que hacer un gran esfuerzo en materia de comunicación y sensibilización. A todos los niveles, no pensemos solo en la ciudadanía en general, que es fundamental. Si logramos cambiar los hábitos de consumo, no olvidemos una cosa. Hay un economista japonés, no recuerdo su nombre, pero un catedrático, compañero, pues siempre lo utilizaba mucho, que decía que no hay peor nacionalista que el consumidor. Claro, en una sociedad donde el nivel de renta para una fracción muy grande de la población es muy bajo, quizás el cambio de los hábitos alimenticios, por ejemplo, o de consumo en general, está en un segundo o un tercer nivel. Y quizás en el supermercado la variable clave sea la variable precio, con lo cual queda diluida la responsabilidad medioambiental. Digo esto para que veamos que también la política social tiene mucho papel a la hora de potenciar el desarrollo medioambientalmente sostenible, por ejemplo, a través de los hábitos de consumo. Entonces, tiene que ir todo de la mano. Pero bueno, retomo. La cuestión es, hay que hacer mucha comunicación y sensibilización y eso acompañarlo de medidas de
digamos, una especie de guía de actuaciones que deberíamos de dar, porque yo puedo estar muy sensibilizado, yo y mi mujer, lo comentábamos antes, en casa, pero después me encuentro con algunos conflictos que no soy capaz de resolver por mí mismo. Pero bueno, afortunadamente también se pueden poner a disposición recursos que faciliten, oye, cómo es el reciclado, la gestión eficiente del agua, la reutilización del agua, etcétera, etcétera. Y esto que estamos diciendo a nivel de ciudadanía lo podemos aplicar a cualquier otro agente, sector empresarial, por supuesto comunicación, sensibilización y acompañamiento, más que formación, que vean que hay un retorno, incluso económico, aunque sea pervertir un poco el discurso del desarrollo sostenible, que hay un retorno y ponerles las herramientas, facilitárselas de forma colaborativa, vuelvo a las alianzas, para que lo tengan mucho más fácil a la hora de hacerlo. Y estoy pensando sobre todo en el tejido empresarial de pymes y micropymes, porque normalmente las que van en punta de lanza suelen ser las de mayor dimensión, suelen ser las que tienen la mayor facilidad para implementar, si quieren, este tipo de medidas, pero a veces las pymes, las micropymes, los autónomos están en el día a día y quizás les cuesta un poco más. También hay que llegar a ellos. Tercer sector, etcétera, etcétera. Ahí hablabas antes de variables. Hay una variable que quizás está detrás de todo este discurso que estamos teniendo, pero que es bueno visibilizarla o darle un empujoncito para ponerlo delante de esta entrevista o en este debate, y es la de la pobreza y la desigualdad que hay en Canarias, porque David, en su momento fuiste autor de un profundo informe que partió del CDSOG, del que eres miembro, y retratabas cuál es hacías el diagnóstico preciso, ¿no?, con datos económicos de cuál es la realidad en pobreza y desigualdad de Canarias. Claro, ¿cómo metemos esta variable en este discurso de desarrollo sostenible? ¿Cómo la encajamos? Pues como comentábamos antes, o sea, no podemos aspirar a cambiar hábitos o comportamientos para aquella fracción de la población pues, que tiene mayores dificultades, ¿no? Y le doy la vuelta a la relación de causalidad. Podemos apostar por una transición energética que tiene que ser justa. Esta parte es muy importante porque a lo mejor si incorporamos el tema de la transición hacia energías renovables, probablemente qué hogares serán los primeros que puedan hacer esa transición. ¿Qué pasará con aquellos que no puedan hacer esa transición durante los primeros años? Y por lo tanto es probable que la factura energética, la de procedencia, ¿no?, de combustión de fósiles, pueda que se les encarezca. Hay que darle la lectura doble. O sea, tienen que ir de la mano y evidentemente Canarias no es ningún secreto, llevamos muchos años siendo pues estando a la cola en las comunidades autónomas en cuanto a incidencia de la pobreza, a pesar de que muchos han tratado de negar una vez más la evidencia, ¿no? Cosas que en este sentido a uno le hacen generar preguntas, ¿no? Por ejemplo, al final quien genera un mayor impacto en el medio ambiente son las personas con las rentas más altas, que son los que consumen los productos que tienen un mayor impacto en el medio ambiente. Pues al final la gente que no tiene recursos viaja en transporte público y ahorra mucho más que quien acaba pues comprándose un coche de lujo y lo coge, bueno, pues solo pues para hacer viajes innecesarios, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Y cómo encaja todo esto también con lo que hablábamos al principio de ese desequilibrio mundial que existe? Al final, quien está generando toda la contaminación son los países desarrollados, o quienes está consumiendo, pues prácticamente generando una mayor huella ecológica son los países desarrollados, mientras que los países no desarrollados están ahí como diciendo, oye, ¿cuándo nos toca a nosotros, ¿no? Ya. Es un tema, si gestionarlo a nivel local, regional es complicado, a nivel internacional, cuando se entremezclan temas de geoestrategia, intereses políticos diversos, es complicado, ¿no? Pero aún así yo creo que la Agenda 2030, el tema de las COP, son iniciativas que poco a poco yo creo que van calando y aunque quizás no al ritmo que muchos desearíamos, pero sí es verdad que poco a poco se van haciendo sentir, ¿no? Yo al menos tengo depositada esa esperanza, ¿no? Para terminar, porque claro, habrá mucha gente que diga, claro, a mí todo esto yo voy a hacer un esfuerzo, yo lo estoy intentando, como hacías tú con tu mujer o haces con tu mujer, David, pero claro, después llego y me encuentro con eso, grandes superficies que, bueno, pues el plástico está alrededor de toda la fruta o de toda la verdura, o te encuentras con cosas como, pues, desde las pajitas de los jugos que no sirven para nada y tienen un alto impacto ecológico, a cuestiones como, bueno, pues, grandes empresas como McDonald's, lo comentábamos también al principio, que en países donde no les ha quedado más remedio, como en la India, pues ya no usan plástico, pero aquí nos siguen metiendo el plástico por todas partes. Sí. Realmente, ¿cómo llegamos también
a estas grandes empresas, porque al final, sí, por mucho que el gobierno comunique en un sentido, si después estas grandes empresas económicas no lo hacen, es complicado. Sí, no olvidemos, bueno, por un lado, por romper una lanza, hay muchas empresas que ya poco a poco se están planteando esto y lo están interiorizando en su estructura de negocio. Incluso algunas, sin ser obligatorio, hacen una contabilidad paralela para medir su huella de carbono y lo miden en euros, para ver un poco realmente el coste que implica la contaminación o los gases de efecto invernadero que están haciendo. O sea, ya hay iniciativas que nadie les obligue, pero claro, eso depende un poco a la sensibilidad de la empresa o del equipo de dirección de la empresa, ¿no? No olvidemos después la pata gubernamental. Por ejemplo, hablemos del Pacto Verde de la Unión Europea. Se va a replantear nuevamente la estrategia de economía circular. Canarias, una de sus políticas palanca dentro de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, va a ser desarrollar nuestra ley y nuestra estrategia de economía circular. Desde el ámbito de la regulación se puede cambiar todos estos ejemplos que me has estado poniendo. O sea, se puede sensibilizar, pero después hay una parte de regulación, premiar a quien lo hace bien, penalizar al que lo haga peor. El gobierno tiene un rol muy importante. No es el único actor, pero sí tiene un papel relevante al que no debe seguir dándole la espalda. Esa responsabilidad hay que asumirla, porque evidentemente los cambios tienen un coste, también político. Pero bueno, cambio es saber gestionar el conflicto. O sea, por lo tanto, tendremos que aprender a gestionarlo, ¿no? David Padrón, ha sido un placer poder tener esta conversación tan interesante sobre algo de lo que al final no nos queda otra que aprender para poder tener una sociedad mejor, ¿no? Que es este desarrollo sostenible. Ojalá que dentro de 2 o 3 años, si volvemos a tener una conversación, me digas que ha merecido la pena dar este paso de adentrarte en este proyecto del Gobierno de Canarias. Así lo deseo yo también. Estaremos muy pendientes y será un placer también volver a hacer balance nuevamente cuando ya pues podamos ver en qué se han plasmado esas políticas del Gobierno de Canarias o esas buenas intenciones de las que hoy nos has hablado aquí. Perfecto, David, pues muchas gracias. Muchas gracias. David Padrón, que es el director general, tiene un papel importante en sus manos de coordinar la gestión del desarrollo sostenible y sobre todo pues de concienciar y mentalizar a todas las áreas del Gobierno de Canarias para que entre todas pues pueda haber una política uniforme de cara a luchar, en este caso contra la situación o con consecuencias de este crecimiento económico que ha generado pues un calentamiento global que ya está teniendo consecuencias. De esto, precisamente del calentamiento global y de sus consecuencias, hablaremos este próximo jueves en una entrevista que yo les invito a que no se pierdan. Que pasen una feliz noche.